equitativamente con ese tipo de soluciones. Entonces, si hay una política, como lo decías ahora, de transición energética, sí es importante que el gobierno acompañe esa política con decisiones coherentes que permitan realmente que esa transición se pueda hacer de una forma gradual, de una forma consistente con las oportunidades que hay hoy en el territorio. Nosotros lo hemos venido haciendo desde los últimos 105 años y creo que tenemos unas oportunidades enormes para seguirlo generando y el plan de desarrollo deja unas bases en ese sentido importantes para avanzar en esa dirección y esperamos que, como lo mencionamos ahora, desde las 3 de la mañana del día de hoy en adelante, pues podamos tener las condiciones adecuadas para facilitar un proceso de transición como está plasmado en el plan de desarrollo. Buenos días. Digamos que el rol, ¿sí?, de la corporación como autoridad ambiental en lo regional es un poco distinto al que vienen exponiendo mis compañeros. La corporación no es una empresa que genere energía, ¿sí? Sin embargo, y celebro un poco lo que estaba comentando ahora el presentador, la idea no es discutir si se está de acuerdo o no se está de acuerdo con las políticas del Plan Nacional de Desarrollo, máxime en este tema en el que yo creo que todos estamos de acuerdo. Es muy difícil no estar de acuerdo, ¿sí?, con una transformación, como lo llaman en el plan, pues que no es únicamente de esta región, sino que es a nivel planetario que se está buscando, ¿no? Sin embargo, vuelvo al tema del rol de la corporación o de la autoridad ambiental regional. El rol nuestro está más enfocado es a la gestión de acompañamiento en el tema. La corporación, si bien es cierto, no tiene un proyecto que se llame, digamos, el tránsito a las nuevas energías renovables o a nuevas políticas, no lo manejamos de esa manera, pero sí caminamos en ese sentido y acompañamos tanto al sector industrial, digamos, de cierta magnitud o de cierta robustez económica y al mediano y el más pequeño, ¿ya? Entonces, la corporación tiene unas iniciativas y maneja unos programas a través de los cuales busca apuntarle a esas metas planteadas en el Plan Nacional de Desarrollo en manejo de energías alternativas o de fuentes de energía alternativas, ¿sí? En ese sentido, tenemos participación, por ejemplo, en el programa Carbono Neutro. Justamente el día de ayer la corporación obtuvo su certificación por parte del Incontec y para el edificio principal, ¿sí? Nosotros acompañamos a 208 empresas en el ejercicio de mediciones, en el ejercicio de mediciones de huella de carbono para la reducción, en el ejercicio de certificaciones, ¿sí? Y la idea de la corporación es meter a todas sus instalaciones que están en todo el Valle del Cauca, son ocho regionales, bueno, ya conseguimos la certificación de la primera aquí en Cali, vamos a incursionar en las 7 que tenemos en el resto del valle, con la idea de que se reduzca su huella de carbono y puedan acceder a la certificación. Adicionalmente, también manejamos unos proyectos más pequeños, unos proyectos más dirigidos a reducir esos impactos por las emisiones o más bien por el uso de combustibles que de pronto son más contaminantes y tratamos de acompañar a los pequeños productores, ¿sí? Tenemos un programa con los pequeños trapiches paneleros, ¿sí?, a fin de que optimicen su consumo
hidrocarburos o que no utilicen la quema de llantas o de plásticos, que es lo que más utilizan en sus procesos, generando pues unas emisiones contaminantes y tóxicas bastante nocivas. También manejamos un programa referido a la instalación de paneles fotovoltaicos en escuelas priorizadas. Ya llevamos 20 escuelas en todo el valle. Las entregas, no sé si de pronto han oído hablar de las estufas coeficientes, ¿sí? Para incidir no solamente en el impacto que se genera por la utilización de leña en los hornos artesanales que se utilizan en las casas, en las fincas, no solamente para reducir el impacto por las emisiones, sino también para evitar un poco el tema de la deforestación y adicionalmente también mejorar o procurar cuidar la salud de las personas que están expuestas diariamente, sobre todo las señoras, que son las que permanecen y que utilizan este tipo de hornos, que reduzcan esa exposición a estos gases y a estas sustancias. Entonces, a lo que voy es a que la gestión de la corporación sí está encaminada en este sentido y sí le está apuntando a las metas planteadas en el plan en materia de transición energética, considerando que es además una pues por decirlo en unos términos coloquiales, es una transición necesaria. Es una transición necesaria, es indiscutible, ¿sí? Y no es algo en lo que podamos rezagarnos en este cambio que busca esta transformación, no solamente en este gobierno, que seguramente seguirá siendo un cambio que se promueva a través del tiempo con las demás administraciones presidenciales que lleguen. Muchas gracias. Sí, bueno, buenos días para todos y para todas. Pues nosotros desde la sociedad civil y desde el sector ambiental, pues primero decirte que por supuesto saludamos y abrazamos esta transición energética y como dice la misma palabra, la ubicamos como eso, una transición. O sea, es un proceso que definitivamente es de mediano y de largo plazo y que está muy relacionada también con el rol y la ubicación de Colombia, digamos, a escala planetaria. Estamos hablando de que hay mucho más responsabilidades por parte, digamos, de Europa, por parte de otros continentes, de otros países, y que nosotros tenemos, digamos, un rol y en función de ese rol, la importancia, digamos, de la gradualidad de esa transición, pero por supuesto la saludamos. Yo quisiera, digamos, agregar lo que ya han dicho, que me parece muy importante, cómo empezar a mirar ese mapa en Colombia de esas dependencias, ¿sí? Dependencia, digamos, de esos hidrocarburos, dependencia del gas, dependencia, y cómo empezar a mirar en ese mapa, digamos, de actores y de procesos, dónde es que están esas dependencias, en qué territorios, y cómo empezar a mirar entonces ese proceso de gradualidad. Y esto versus otro proceso, otro mapa, que es el mapa de la transición. Muy seguramente cuando miremos cuáles están en este momento usando combustibles fósiles, vamos a ver quiénes son esos otros que están realmente empezando a hacer la transición, dónde están, en qué territorios. Y vamos a darnos cuenta que seguramente son territorios muy, muy diferentes. Entonces, me parece que eso es fundamental, hacer esos dos mapas y en función de esos mapas poder ver realmente esa transición, por un lado, esa degradación, ¿sí? esa reducción, y por otro lado, ese impulso de esos nuevos actores haciendo esos nuevos procesos. Y algo que nos parece fundamental, digamos, desde la sociedad civil, es cómo realmente podemos hacer un acompañamiento y una veeduría, digamos, de este proceso de transición,
en la cual podamos realmente hacer parte de procesos de gobernanza territorial que pueda garantizar esa evolución, digamos, de esos mapas territoriales y también de esa transición, diría eso. Ok, muchas gracias. Yo quisiera, para agregar solamente un par de elementos, Efraín, es importante siempre partir de cuál es el propósito de todo esto. Y siempre hablamos de sostenibilidad, pero finalmente, ¿qué entendemos por sostenibilidad o a qué nos referimos? Eso, digamos, casi que todos los días estamos teniendo en cuenta esta conversación. Si entendemos la sostenibilidad como una propiedad del sistema, del ecosistema, de la biosfera, eso es un punto de partida que no es menor y que hay veces se confunden en otras cosas. Si la sostenibilidad es esta propiedad del ecosistema, el tema energético está en el corazón del problema. Porque todos los impactos que nosotros desde la esfera humana ocasionamos es finalmente una degradación de energía útil que el sistema pudiese haber utilizado para realizar trabajo. Esto puede sonar pues muy teórico y conceptual, pero si ustedes pueden a pensar, es el corazón del problema. ¿Qué pasa cuando yo uso un hidrocarburo? Estoy quemando, pongámoslo así, energía química para finalmente tener energía mecánica, energía eléctrica y genero entonces emisiones, es decir, ha habido una degradación de la energía útil. Entonces, ¿qué busca una transición energética? Pues busca naturalmente que digamos, esa pérdida de energía útil sea menor o que sea capaz, digamos, de generar otro tipo de energía útil que yo pueda utilizar. Hay veces que se pierde, digamos, ese elemento. Entonces, una transición energética tiene que tener dos pilares, que son lo que se llaman energías renovables o limpias, que no siempre son tan limpias, y la eficiencia energética. Esos son los dos pilares. En el Valle del Cauca, bueno, primero en Colombia, en lo que se refiere a la matriz energética, sabemos que gran parte se genera a través de energía hidroeléctrica. Digamos que allí en términos de emisiones la cuestión no es tan grave. Tiene otros impactos que son los que habría que mirar. Entonces uno dice, bueno, excelente, energías renovables y limpias, pero resulta que no son tan eficientes en términos de área. Resulta que puede ser más eficiente una termoeléctrica o una planta nuclear porque se puede generar mucho más por un metro cuadrado, si se quiere. Entonces, esos son el tipo de elementos que tenemos que tener en cuenta para hacer la discusión. Para responder entonces la pregunta, en el Valle del Cauca uno que ve que hay un potencial muy grande en lo que en el mundo hoy en día se llama From Waste to Energy, que creo Guillermo lo mencionaba, es decir, todo el tema de cómo pasar de residuos a la energía, con un punto importantísimo, y es que en el país estamos en pañales en lo que se refiere a aprovechamiento de residuos. Entonces, los residuos, lo que llamamos bioresiduos, que en Colombia puede ser alrededor del 60% de la producción, tenemos un potencial de energía importante. Segundo, el Valle del Cauca también tiene potencial en términos de energía solar, de sistemas fotovoltaicos. Creo que hay unos experimentos interesantes que se podría analizar. Y creo que entonces en esos dos elementos, ¿orientados a qué? Orientados hacia el transporte, donde estamos muy quedados, y orientados, digamos, hacia la descarbonización del aparato productivo. Creo que en el Valle tendríamos esas posibilidades. Vale, muchas gracias. Ahorita pasamos la segunda ronda de preguntas individuales y me gustaría comenzar con el doctor Carvajal. En el Plan Nacional de Desarrollo en materia de transformación productiva para la vida y la acción climática, propone que dicha transformación debe estar sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza, lo cual además de generar o de exigir nuevo conocimiento e innovación, demanda para el sector agroindustrial mejorar la eficiencia en el uso de recursos de agua, suelo y la profundización de uso de energías limpias para avanzar en la descarbonización y en la consolidación de territorios resilientes para el cambio climático. En ese sentido, me gustaría preguntarle de qué manera el sector agroindustrial del Valle del Cauca está alineado con ese propósito de desarrollo nacional en el Plan Nacional. Bueno, pues nosotros venimos, yo trabajando en 4 frentes y de nuevo muchos de ellos en diferentes etapas, pero con grandes oportunidades realmente de seguir mejorando, sobre todo en la parte de eficiencia en esas 4 etapas. El primero tiene que ver, tú lo mencionabas ahora, el tema de
Carbono, reducción de huella de carbono. Nosotros hemos arrancado una ruta que le llamamos Carbono Neutro 2030 y estamos buscando que en ese año tengamos por lo menos la neutralidad de carbono. Eso suena bonito, pero cuando uno se devuelve de esa meta para atrás, hay una cantidad enorme de procesos que hay que cambiar y transformar al interior. Un ejemplo muy sencillo, no utilizar carbón en calderas o en el inicio de calderas. ¿Y por qué utilizar carbón si tienes bagazo y con el bagazo, que es un subproducto, lo puedes hacer esa función y producir y cogenerar energía? Hay una cantidad de temas que se van dando a partir de esa mirada y de ese tipo de reflexiones. Como industria, todavía tenemos un camino. Como Río Paila, siento que hemos avanzado en esa ruta. El año pasado, a partir de todo ese trabajo, nosotros hemos arrancado ya una serie de cambios al interior, sobre todo en fábrica y campo, que es donde tenemos nosotros el grueso de nuestros impactos. Y en esa línea hemos logrado, versus el 2021, reducir el 7% en las emisiones que estábamos generando y seguimos en el camino. Eso es lo único que nos da, más allá de un porcentaje, nos dice que en la ruta que nos hemos trazado, en ese campo vamos en el camino indicado. Segundo tema que es fundamental, tema hídrico, agua. Nosotros ahí hemos hecho un trabajo, no de ahora, tenemos apoyos, iniciativas de asociaciones de usuarios de los ríos de más de 25, 30 años. Seguimos trabajando no solamente en el apoyo a la manutención de cuencas hídricas, sino también en campo, cómo mejorar la eficiencia en el uso de agua, sistemas de riego y otro tipo de temas que nos ayuda realmente a mejorar el uso de ese recurso hídrico. En campo, por ejemplo, versus el año 2021, nosotros redujimos cerca del 43% del recurso hídrico que normalmente utilizamos promedio año. Y en fábricas, nosotros a partir de todo este proceso de revisión que hemos hecho de procesos, hoy en día nosotros estamos reutilizando el 97% del recurso hídrico que pasa por fábrica y tenemos después usos diferentes en campo. Entonces, eso nos lleva paso a paso como a ir mejorando la parte de eficiencia. Acompañamos eso por un tercer elemento que es algo que en la industria es nuevo, pero hace parte de ese nuevo entorno y es cómo nosotros incorporamos en campo prácticas de agricultura regenerativa. Esto es importante, si no lo vemos, es importante y debemos verlo alineado tanto con tema hídrico como con tema emisiones. Nosotros a partir de estas prácticas de agricultura regenerativa estamos logrando devolverle a la tierra la capacidad de producir, de tener un mejor stock de carbono, estamos devolviendo a la tierra la capacidad de no utilizar realmente el recurso hídrico que antes necesitábamos o demandábamos, y esto es bueno no solamente para nosotros a nivel productivo, mejoramos productividades, pero además lo podemos hacer de una forma más eficiente, unos costos inferiores, haciendo las cosas bien y haciendo lo que necesitamos para el campo en este momento. Y el cuarto, que para mí no es menor y está amarrado con todo esto que estamos hablando hoy, es la parte de conservación. Nosotros en conservación somos un grupo agroindustrial que tenemos un poco más de 6.600 hectáreas que conservamos y son 6.600 hectáreas propias que tenemos destinadas a la conservación dentro de nuestras zonas de operación entre Valle, Cauca y Vichada. En esas zonas de conservación no solamente se da la preservación del recurso hídrico y cuencas, que es fundamental, sino también la conservación de más de 325 especies, muchas de ellas en peligro de extinción, que se han identificado y que estamos nosotros pues
conservando ya como parte de nuestro ciclo de operación normal. Vale, y en este contexto, doctor Carvajal, ¿cuáles asuntos considera usted que el Proyecto Nacional de Desarrollo, que el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 permitiría, no considera usted que repito la pregunta, ¿cuáles asuntos considera usted, no considera el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo que permitiría potenciar esa transformación agroindustrial sostenible en el Valle del Cauca? Mira, nosotros hay un tema que hemos elevado, si se puede decir, como punto de preocupación, y es que nosotros somos un grupo agroindustrial que hace parte de un encadenamiento mucho más grande de lo que es el grupo como tal. Y en el plan de desarrollo nosotros no vemos de alguna forma consignado o claro esa mirada de encadenamiento. Se promueve la parte de proyectos productivos, se promueve la parte de seguridad alimentaria y esa parte la vemos como un tema positivo, pero también el no tener esta mirada de cadena de valor de alguna forma restringe iniciativas de integración de comunidades, de integración de empresas locales a un grupo más extenso. Ponerles un ejemplo muy sencillo, nosotros hoy tenemos más de 2.000 proveedores locales en las zonas de operación que nosotros tenemos. 20 de ellos generan más de 1.000 empleos y son pequeños, no estoy hablando grandes empresas. Si nosotros no tenemos esa regulación o no tenemos las condiciones para facilitar que esos pequeños se integren, sean un eslabón de esas cadenas, pues estamos haciendo el camino un poco más difícil para estos grupos. ¿Y por qué para nosotros eso es importante? Porque nosotros, al ser una empresa que tiene más de 105 años de permanencia en estos territorios, necesitamos que sean muchas más empresas generando desarrollo territorial en la zona donde nosotros operamos. Si esas empresas les va bien, al territorio le va bien y a nosotros seguramente nos va a ir bien. Entonces tenemos que buscar la forma de que todos juntos crezcamos, pero para eso se necesita promover esa visión de encadenamiento productivo o de cadena de valor que hoy no la vemos como está de forma clara en el Plan Nacional de Desarrollo. Vale, muchas gracias. Al doctor Manuel Reina, nos gustaría saber qué oportunidades identifica usted para el Valle del Cauca, cuya economía es la tercera más grande del país, pero parece haber sufrido un proceso de desindustrialización en las últimas décadas y cuyo Producto Interno Bruto viene decreciendo en los últimos años. Bueno, muchas gracias. Creo que en el marco del plan es importante pues, el valle, las características que tiene el valle frente a su ubicación y lo que es su aparato productivo. Lo primero importante es que el valle pues, es una de las economías más diversificadas de las economías de Colombia y tiene un alto grado de sofisticación. Entonces creo que ahí hay unas ventajas y unas oportunidades y estando acá en la Universidad Autónoma es importante pues todo lo que se genera para todos los estudiantes a futuro en tener diferentes oportunidades de empleo en sectores que generan valor agregado y procesos de transformación y que el Valle pues ha tenido un crecimiento a buen ritmo con algunos rasgos de desaceleración en el segundo semestre del año anterior, pero siempre ha tenido un crecimiento frente al nacional bastante importante. Entonces creo que ahí es importante ver esto. Hay un tema, como para hablar un poco antes de llegar a tocar el plan como tal, es que hay unas oportunidades como Colombia, como país de exportar mucho más con respecto al peso de las exportaciones en el Producto Interno Bruto. Nosotros frente a países como Chile, que está cercano al 31, Perú al 23, nosotros estamos cercanos a un peso del 16 y eso te representa un déficit en balanza comercial importante con respecto al PIB. Entonces, aquí como región hay oportunidades por la ubicación y todo lo que hay. Un poco comparando lo que es el perfil exportador de las empresas del Valle, es mucho más fuerte que viendo empresas cercanas a Bogotá, Cundinamarca, en términos relativos. Y obviamente eso es un rasgo a valorar.
Y ahí lo importante es cómo generamos mejores condiciones en el plan para potenciar estas dinámicas. Entonces, un primer punto que trae el plan de oportunidades es a nivel de infraestructura habilitante. Para todo este marco que acabo de mencionar, antes de pasar a los temas ambientales y sociales, pues es este tema de infraestructura y logística. Y aquí un elemento importante es el tema de movilidad urbana sostenible. Y un proyecto que se inscribe, que está en el Plan Plurianual de Inversiones del Plan Nacional de Desarrollo, es el Tren de Cercanías del Valle. Hoy es importante que como región nos apropiemos de ese proyecto porque ya pasó la prefactibilidad. En agosto finaliza la factibilidad. Y siguiendo este camino, este año la idea es empezar el proceso de aval técnico. Después del aval técnico que da el Ministerio de Transporte, sigue el convenio de cofinanciación, que es lo que ustedes han visto Bogotá o Medellín firmando, que es donde la nación pone el 70% y la región pone el 30%. Eso sucedería el próximo año y ahí la región tiene que poner el 30% de los recursos. La nación ha manifestado su compromiso de aportar ese 70%. Hoy el proyecto está inscrito en el plan. El proyecto cumple con todos estos temas de sostenibilidad y unas fuentes móviles más amigables con el medio ambiente porque su alimentación es eléctrica. Para ellos se han hecho reuniones ya con EMCALI, con Celsia, para mirar como toda esa proveeduría. El primer tramo sería de Jamundí a Cali, Estación Central, que es donde queda la terminal de transportes. Entonces, siguiendo esta ruta, y creo que aquí el esfuerzo debe ser de todos los actores, sector público, académico, privado, nosotros como organización privada sin ánimo de lucro que trabaja en pro de esos temas de desarrollo, hemos apostado muy fuerte y hemos logrado cooperación del gobierno francés para prefactibilidad. Para factibilidad ahora tenemos al gobierno británico. El Banco Mundial también ha hecho una revisión de cómo va esta preparación de este proyecto. Y en esa ruta el próximo año se estaría adjudicando la licitación de ese tramo Jamundí-Cali, con lo cual cercano de 3 años después estaría rodando el tren pasando por aquí cerquita de la universidad. Y mi llamado es, no lo veamos como un solo proyecto, veámoslo como un ecosistema que hay que desarrollar alrededor del proyecto. Y de ahí como desde la universidad vamos preparando carreras afines que hoy no tenemos en materia de ingeniería ferroviaria, de subsistemas, de modo férreo, que hoy la región no tiene ese expertise, y en términos digitales y todo lo que esto concurre en diferentes niveles de educación. Y también una proveeduría que se pueda generar, que yo hablaba con los de Antioquia y ellos mucho de esa proveeduría y ese conocimiento lo tenían de una firma alemana y en algún momento no hubo esa transferencia importante que debía hacerse en la década de los 80, 90. Entonces, ahí hay una oportunidad magnífica para la región y ese es un proyecto que no solo es de transporte, sino que va a ser una gran oportunidad para renovar hoy una franja férrea que está reservada y generar un desarrollo que está reservada y generar un proyecto de renovación urbanística muy grande, un desarrollo orientado al transporte, generar un crecimiento urbano un poco más compacto y generar menos dispersión, que eso también genera mayores desplazamientos, mayores distancias, mayores emisiones, mayor riesgo de accidentalidad, temas de salud. Entonces, aquí hacer una ciudad más caminable, una ciudad que eso al final es lo que todos queremos, mayor calidad de vida para todos. Entonces, aquí ese proyecto es de los más clave del plan. Y ahí pasaría al otro, que es el Ferrocarril del Pacífico, que ya va a iniciar prefactibilidad, mirando las diferentes formas de conectar al corredor central. Ese tiene una implementación un poco posterior, y de ahí vienen los corredores de competitividad. El plan también, un poco antes de pasar a esto, trae también unos elementos en el articulado para cofinanciación de sistemas de transporte, un fondo para ascenso tecnológico, que ahí todo lo que es flota eléctrica puede llegar a concurrir la región, obviamente dando los pasos correctos y teniendo una mayor eficiencia hoy del sistema de transporte masivo mío, que requiere unas oportunidades de mejora, porque el tren también necesita conectarse con ese mío y obviamente al final necesitamos un sistema integrado de transporte donde haya una integración física, que tú puedas pasar de una estación del mío a una estación del tren, una integración operacional con una coordinación de frecuencias, pero también tarifaria, que yo al final llegue con un solo tiquete y me monto en Jumbo
y puedo llegar a una estación del mío y después tomar alguna ruta de última milla, como puede ser la bicicleta o algún otro modo también eficiente, y también en la articulación con los transportes intermunicipales. Entonces, hay gran oportunidad en el plan de desarrollo. En corredores de competitividad está el corredor de Cali a Rumichaca, que es la frontera con Ecuador. No podemos olvidar que el Ecuador es el segundo destino de las exportaciones del valle y cerca del 70% se hace en modo carretero. Entonces, y son sectores de valor agregado. Con Ecuador tenemos una balanza comercial superavitaria. Entonces, ahí es súper importante. Vías del Samán que van al norte del valle. Está el dragado de profundización del puerto. Está el tema del aeropuerto, de la modernización del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que el próximo año iniciaría ya la adjudicación de la concesión que modernizaría el aeropuerto. Hay unos temas en materia de vías terciarias que va a ser muy importante y desde ProPacífico hemos apoyado un estudio socioeconómico para mejorar esa priorización, dado que 70% de las vías en Colombia son terciarias o rurales, por decirlo de una manera más simple, y hoy pues obviamente se requiere ser más finos en la forma como se prioriza, y eso desde un enfoque de acceso a los servicios sociales, pero también viendo esas ofertas productivas que hoy requieren esa infraestructura habilitante. El plan las considera y como región debemos aprovechar esto generando estos esquemas de priorización. En la parte ambiental, yo quiero resaltar, y los veo aquí algunos presentes, que es el esquema colaborativo, que es importante que el plan resalta, y el colectivo Río Cauca ha tenido una priorización de proyectos y sobre todo en términos de oferta, calidad, gobernanza y uso adecuado, que hoy el plan los considera, y ese es tratamiento secundario de la petarca Cañada del Alejo, el pagos por servicios ambientales con un enfoque de paz y sostenibilidad y asociatividad. Está el tema de los humedales y obviamente el tema de la gobernanza, que es muy importante, sobre todo en estos temas ambientales. Y ya a nivel de educación, vemos cómo se va a mejorar un poco la cualificación docente, los temas de evaluación en pruebas saber tercero, quinto, noveno y 11, y creo que hay oportunidades para mejorar la calidad en el departamento. Y esto pues va a ser clave para todas las apuestas que en el Valle queremos desarrollar, y obviamente una mejora en los accesos a cobertura en educación superior. Pero yo diría que ahí es importante no olvidar los desafíos que tenemos en términos de cobertura neta en educación media, y es evitar que no se nos salgan de la trayectoria educativa jóvenes, y que creo que ahí el plan tiene elementos que debemos un poco darle adaptabilidad local y aprovecharlos. Entonces, pues eso en términos del plan, lo que reitero es, el plan es un paso importante, pero de ahí sigue cómo el presupuesto general de la Nación incluya todo esto, y cómo los gobiernos locales, y ahí hay una responsabilidad y labor de todos, cómo los gobiernos locales tengan estas prioridades muy presentes y nos concentremos en priorizar esas apuestas en la que son proyectos detonantes y que responden a lo social, a lo ambiental y a los temas de infraestructura habilitantes. Y entonces ahí yo creo que como región tenemos unas oportunidades muy grandes con el marco de este plan de desarrollo. Y obviamente lo que dije en la pregunta inicial, obviamente sí, teniendo en cuenta esa coherencia de las políticas públicas y lograr que todo sea viable hacia lo que se quiere lograr. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Manuel. A la doctora Piedad, el Plan Nacional de Desarrollo plantea que a pesar de los avances en el ordenamiento territorial del país, este propone que sea alrededor del agua, para que Colombia sea un territorio mejor adaptado a los cambios del clima, lo cual demanda una reforma rural integral orientada a evitar la expansión indiscriminada de la frontera agrícola y a proteger y conservar los ecosistemas estratégicos. Eso también implica regular la expansión física en las áreas metropolitanas y ciudades y controlar la suburbanización y el establecimiento de nuevos asentamientos humanos como los que se vienen observando en el Valle del Cauca. Nos gustaría saber cuál es su perspectiva a este respecto. Sí, a ver, con respecto, se me cayó el chancuco. A ver, con respecto del tema del ordenamiento, tal como
como una transformación que está planteada en el plan propuesto por el presidente, por el gobierno actual. Lo primero que hay que, digamos, precisar es que esa mirada, ¿sí?, de organización del territorio alrededor, como lo plantearon en la primera instancia, y finalmente sí creo que debe haber quedado, no me levanté hoy a las 3 de la mañana a ver cómo finalmente quedó conciliado el texto, pero sí debe haber quedado el capítulo de ordenamiento alrededor de las personas y ordenamiento alrededor del agua, ¿sí? Esa es una mirada que quiero que me entiendan, no lo voy a decir de una manera crítica ni peyorativa. No es una mirada diferente a la que las políticas y la normatividad vigente tienen hoy en día en el país, ¿sí? O sea, en el país, no solamente en el Valle del Cauca, ¿sí?, la gestión del ordenamiento territorial o las normas que reglamentan el tema de ordenamiento territorial están concebidas de tal manera que no se apartan las que hoy están vigentes, ¿sí? Y digamos que las que estaban vigentes con anterior, o más bien, las que vienen desde 1997 con la ley 388 del 97, ¿sí?, están planteando un ordenamiento del territorio alrededor de una gestión fuerte en materia de gestión de cuencas hidrográficas y del recurso hídrico. Es decir, yo pienso que lo novedoso en este plan es que la intencionalidad del gobierno actual es que eso realmente pase. Es decir, que en la vida real realmente suceda así, ¿sí? Y por eso es que el presidente habla de una serie de transformaciones. Finalmente, lo que está en el plan planteado de una manera tan general, así como lo dice el ordenamiento alrededor del agua, no es lo importante. Lo importante es esas transformaciones o esos cambios que el gobierno quiere implementar. Muy complicados van a ser, muy difíciles, porque hay una serie de intereses que hay que compaginar, ¿sí? Y no son solamente los intereses ambientales los que nos pueden mover. Eso lo sabemos todos, ¿sí? No es un secreto, ni es tampoco nada, no es bueno ni es malo, simplemente es así. Y en este planeta tenemos que caber todos, y en el valle también tenemos que caber los que tenemos que estar. Entonces, la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo de que eso se haga realidad en la vida verdadera, en la que nos levantamos por la mañana y nos acostamos de noche, al otro día volvemos y empezamos, es que verdaderamente desde el punto de vista ambiental o desde el punto de vista del ordenamiento territorial, por favor, perdónenme ahí el lapsus, se incorpore esa variable ambiental en el ordenamiento territorial. Lo que plantea el presidente es, mire, señores municipios o señores distritos, que son los que tienen esa función asignada constitucionalmente y legalmente de ordenar sus territorios de su jurisdicción. Hombre, háganlo de verdad atendiendo las determinantes ambientales que existen. Pero no me diga que sí lo está haciendo y venga y se enfrente a un proceso de asesoría o de concertación con la autoridad ambiental a proponerme la expansión, a proponerme un área de expansión superior a aquella que ya tiene en su plan de ordenamiento territorial que no ha desarrollado, ¿sí? Demandando más recursos, demandando más área, ¿sí?, y más expansión. No se enfrente al proceso de concertación defendiendo la ampliación del perímetro urbano más allá del perímetro sanitario, ¿sí?, porque va a dejar gente por fuera, ¿sí? O esa gente que eventualmente va a quedar por fuera del perímetro urbano va a tener que solucionar su problema de agua de alguna manera, porque de alguna manera lo tiene que hacer. Entonces, es eso, el gran reto, ¿sí?, del gobierno actual
y de todos los que tenemos que participar con el gobierno actual es solucionar eso. Yo sé de conocimiento propio que, digamos, el sector agrícola se enfrentan a unas situaciones muy complejas en materia de ordenamiento territorial. Cada vez van cada vez están más acorralados, ¿sí? Porque los suelos en donde pueden llevar a cabo la actividad agrícola cada vez están viéndose más cercados por las ocupaciones ilegales, las ocupaciones pues por parte de asentamientos humanos ilegales. ¿Sí? Entonces, es complicado. Ese es en realidad el proyecto, ya me están llamando la atención, me estoy demorando mucho, pero digamos que la visión de la corporación, para redondear un poco la idea, es: nosotros seguimos trabajando en lo que estamos, seguimos tratando de obligar, porque ese es el rol de la autoridad ambiental en ciertos momentos, obligar al cumplimiento de unas determinantes ambientales que son claras, que normalmente están claras, ¿sí? Y de dar la discusión frente a aquellos asuntos ambientales que, sin ser determinantes, pueden llegar a serlo después de un adecuado proceso de concertación. Vale, muchas gracias, doctora Piedad. Pasando a otro tema, ya decía en la introducción que una característica en la construcción de la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo es la pretensión de participación amplia de la sociedad civil como mecanismo de concertación social. De hecho, la participación de los diferentes actores y sectores sociales, empresariales y académicos, entre otros, está planteada a lo largo y ancho del documento. Ese es un denominador común. En ese sentido, quisiera preguntar a la doctora María Virginia y a Mario Gandini, ¿cuáles son las oportunidades y retos y desafíos del Plan Nacional de Desarrollo que le plantea a expresiones organizadas de la sociedad civil y a la academia para la reconstrucción de un tejido social y la planificación del desarrollo? Bueno, tenía entendido de que también iba a hablar sobre la pregunta que le hacen a mi compañera de la CBC, porque digamos desde el sector ambiental y desde la sociedad civil, para nosotros es fundamental, digamos, lo que plantea el plan de desarrollo en torno al ordenamiento alrededor del agua. Y como decía ahora Mario y también decía ahora Manuel, aquí en esta mesa yo diría de que estamos integrantes, me imagino que tú también haces parte del Fondo del Agua para la Vida. Aquí en esta mesa estamos integrantes de lo que se ha llamado la plataforma colaborativa para la recuperación de la cuenca del río Cauca, donde estamos todos los actores de la sociedad civil. Y yo diría de que, uniendo un poco los dos temas, las dos preguntas que acojo en este momento, yo diría que es una gran oportunidad. Y yo pensaría de que sí es algo nuevo. O sea, lo que está planteando ordenamiento territorial alrededor del agua sí es algo muy nuevo, aunque por supuesto, de acuerdo contigo, de que sí es una normatividad, digamos, inmensa alrededor, digamos, del tema que habría que racionalizar y que habría que armonizar. Pero yo pensaría de que nos está planteando el tema del ordenamiento alrededor del agua, nos está planteando una disyuntiva que va mucho más allá de lo que es la división política administrativa. Llega un momento donde tú dices como CBC, y llego solamente hasta el Valle del Cauca, la CAD dice, estoy solamente en el Cauca, o en un momento dado, el Valle dice, tengo el plan de desarrollo, digamos, de este departamento, en fin. Entonces yo diría que lo que está planteando esto es algo que va mucho más allá, y es en torno no solamente a lo que tiene que ver con esa división político-administrativa, sino, aquí está mi chancuco, en torno a lo hídrico, en torno a lo ecosistémico, en torno, por supuesto, a lo político-administrativo, pero algo muy importante y fundamental, que es lo sociocultural. Y resulta que muchas veces, viendo el tema de ordenamiento alrededor del agua, nos damos cuenta que la división político-administrativa divide las comunidades muchas veces. Aquí estamos hablando en el colectivo Río Cauca de que tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de actores que en ese momento se plantea
un tema, por ejemplo, el tema de los humedales, la protección de los humedales, y lo que dicen es, hacemos parte como comunidades afrodescendientes que defienden la hacienda tradicional, hacemos parte del gran humedal del río Cauca. Y resulta que el gran humedal del río Cauca trasciende la división político-administrativa de municipios y de departamentos. Y cuando nos planteamos el cómo construir gobernanza alrededor del agua, desde el colectivo Río Cauca, visto el río y la cuenca que nace en Puracé y que llega hasta la Virginia en la cuenca alta, entonces, ¿qué desafíos tenemos para realmente plantearnos una construcción de gobernanza que va mucho más de esa división administrativa, como decía ahora, y que definitivamente nos plantea ese componente de lo socioambiental, de lo sociocultural como algo fundamental? También cuando hablábamos, en estos días hemos estado interactuando con la misión de descentralización por parte de Planeación Nacional, hemos estado hablando con el Ministerio de Vivienda, que está planteando la construcción de una propuesta de hábitat pacífico, y resulta que el gran tema es que nos está planteando, por ejemplo, el caso de La Mojana. El caso de La Mojana, ¿cómo lo resolvemos el tema de La Mojana? El tema de la Mojana es un tema que se resuelve entre quiénes son las autoridades. Y resulta que La Mojana, al igual que el gran humedal del río Cauca, nos está planteando que toca empezar a vernos desde esa variable sociocultural que nos plantea el que en últimas estamos dividiendo comunidades. Comunidades afro que están negociando individualmente cada una, y muchas veces dejando que se pierda, digamos, su aspecto y no negociando en función, negociando como población y no como territorio. Entonces, vemos que realmente hay una gran oportunidad para que esta visión de organizar el rol del agua nos plantea muchos desafíos. Y en cuanto a tu pregunta, segunda pregunta, desde la sociedad civil, vemos fundamental, por supuesto, el cómo desde aquí construimos gobernanza territorial y cómo como actores aquí podemos realmente involucrar a las comunidades comunidades ribereñas que hacen parte de estos procesos, a las comunidades que hacen parte de procesos comunitarios, como decías tú, desde Río Paila, que de pronto no las estamos integrando, y pensamos que esta definitivamente es una gran oportunidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Yo también quisiera referirme al tema del agua como eje del ordenamiento. Pues tiene razón Piedad, eso no tiene realmente nada de nuevo, digamos, en lo que es la normativa colombiana sobre ordenamiento territorial. Digamos, siempre ha estado presente el tema del agua. Lo que sí me parece que es positivo es que aparezca de manera explícito en un Plan Nacional de Desarrollo, pues obviamente eso es positivo. Sin embargo, cuando uno lee la minucia, la forma a través de la cual este propósito se quiere llevar a la práctica, surgen las preocupaciones. Yo elevé esta preocupación en el marco de la plataforma del Río Cauca o colectivo Río Cauca, y me parece que el plan tiene un error conceptual. El Plan Nacional afirma o propone que el ordenamiento debe hacerse en función del ciclo del agua. Y honestamente se pierde algo que siempre ha sido tradicionalmente la unidad de manejo y de análisis, debe ser la cuenca hidrográfica. O sea, yo no puedo pretender ordenar el territorio con el ciclo hidrológico, porque entonces la escala de gobernabilidad, ¿cuál es? Yo le formulamos eso en la plataforma a la funcionaria del ministerio en aquel momento, con una cosa muy grave, y es que el río Cauca no aparece. Entonces, cuando se fijan, Claudia me ayuda, eran como 5, María Virginia, 5 nodos, no me acuerdo cómo es que se llaman, y la cuenca del río Cauca y la cuenca del río Magdalena aparecían en el macizo colombiano. Creo que era así, un tema así. Entonces, ahí hay un error que hay que corregir, porque, digamos,
Si hay dos cuencas en las cuales está el sector productivo del país y en las cuales están los principales impactos y que hay que pararle muchas bolas, pues la cuenca del Magdalena y la cuenca nuestra, en la que tanto hemos trabajado, que es la cuenca del río Cauca. Entonces hay que recuperar la visión de cuenca hidrográfica, que de nuevo no tiene nada, pero que sigue siendo, digamos, irreemplazable, me parece a mí, para poder hacer ese ordenamiento. Yo no puedo tener el ciclo hidrológico como unidad de manejo del ordenamiento territorial. Lo que no significa desconocer la importancia pues, de las variables del balance hidrológico, obviamente, faltaba más, pero digamos, la cuenca tiene que seguir siendo la unidad de manejo. Yo creo que eso hay que defenderlo y bien. Y ya la segunda parte o la segunda pregunta que nos hacías, Efraín, pues la universidad obviamente juega un papel fundamental, digamos, en la construcción de una nueva sociedad, en la construcción de un nuevo país a través de sus funciones sustantivas, la formación de personas comprometidas con la sostenibilidad, formando profesionales y también personas de posgrado que tengan ese sello de la sostenibilidad como propósito, digamos, superior. Yo creo que ahí tenemos mucho por hacer y yo diría que es nuestra principal preocupación en los próximos años para sintonizarnos, digamos, en esta problemática global. La sostenibilidad, créanme, es el problema del siglo XXI y pareciera ser que no le estamos parando las suficientes bolas, si se me permite la expresión. Recientemente, y con esto termino para no alargar el asunto, un grupo de científicos muy importantes publicó un libro que se llama, la traducción sería Nuestra casa, una casa para un planeta para todos, haciendo referencia a la famosa publicación del 72 de los límites del crecimiento del Club de Roma. Entonces es como seguir, digamos, en esa línea que aparece pues Johan Rockström de Estocolmo, en fin, toda esta gente que viene dando la pauta. Y el punto es que en este momento estamos frente a dos escenarios, en este momento crítico, digamos. Un escenario es el que llaman en inglés too little, too late, es decir, hacemos muy poquito y está muy tarde. Y yo siento que estamos allí. La tendencia y la inercial, el escenario inercial en el que estamos es eso. Estamos haciendo cositas, pero son cositas y todo muy tarde. Y el otro escenario al cual deberíamos de propender es el que ellos llaman un paso gigante. Así como se dio una gran aceleración desde la segunda mitad del siglo XX, que nos ha llevado a las condiciones en las que estamos ahora de manera exponencial, ahora necesitamos nuevamente un camino de crecimiento exponencial, o crecimiento tal vez no es el punto, de transformación exponencial para poder dar, digamos, ese salto, porque, digamos, los indicadores y las evidencias pues cada vez nos llevan a esa situación complicada. Y la universidad, entonces, para rematar, pues juega un papel fundamental en la formación para ello, en la generación de nuevo conocimiento, en la investigación y obviamente en la proyección social, en el acompañamiento de las comunidades, del sector productivo, del aparato productivo. Imagínense, preguntémonos en el Valle del Cauca, ¿cuál es la transformación que se requiere en el aparato productivo para ello? Preguntas, digamos, complejas que tendremos que revisar. Muchas gracias, Mario. Ahorita vamos a seguir con el tercer bloque, que son las preguntas del público. No sé si alguien tenga alguna pregunta o comentario para los panelistas. Gracias. A ver, siempre que se habla del desarrollo del Valle del Cauca, la referencia común es al valle geográfico. Pero el departamento son 3 subregiones con realidades muy distintas. Una cosa es el valle geográfico, que concentra, digamos, el grueso de la economía, bueno, de todo. Otra cosa es la ladera y otra muy distinta es el Pacífico. Y yo creo que sobre el Pacífico, en primer lugar, hay que superar la perspectiva de que el Pacífico vallecaucano es únicamente la ciudad de Buenaventura y que la ciudad de Buenaventura es únicamente muelle, ¿sí?
Desde la perspectiva de ustedes, ¿qué oportunidades ven en el marco del plan de desarrollo para la región pacífica, que es una región que pareciera que va cada vez más hacia atrás en el desarrollo social? Sí, muchas gracias por la pregunta, porque sí es importante considerar, digamos, esas particularidades que hay en las subregiones del departamento y la región Pacífico. Obviamente, ahí hay unos desafíos sociales muy importantes. Cuando uno mira en términos de educación, por ejemplo, vemos que en prueba saber, todos en el 2022 crecieron, menos Buenaventura si lo miramos por el promedio global del puntaje. Y ahí hay una brecha súper importante que atender en materia de educación. Vemos que del Fondo para la Infraestructura Educativa FIE, que eran todos estos colegios que venían en cofinanciación, aquí hay que hacer un llamado importante porque la gran mayoría de los colegios que no han tenido ejecución, y esto viene del 2016, están en Cali y Buenaventura. Entonces, se refuerzan este tipo de dinámicas que quisiéramos romper. Aquí importante, obviamente, es aprovechar también el tema del ecoturismo y ver cómo generar un poco más, aprovechar esa Buenaventura rural con un turismo sostenible. Hay un elemento importante, es cómo todo este tema de los intercambios comerciales se genere en Buenaventura procesos de transformación y generación de valor agregado y no solamente esta logística primaria, y cómo esto pueda generar oportunidades de empleo y sobre todo para jóvenes con procesos de manufactura que se generen en Buenaventura, pero para ello es clave generar condiciones de salud. Y aquí vemos el Hospital Luisa Blanque de La Plata de Buenaventura con enormes dificultades este año intervenido. Entonces, claro, una empresa se quiere estabilizar, generar empleo, pero no hay una infraestructura y una red hospitalaria importante para atender. Y obviamente todavía ya la doble calzada Buga-Buenaventura ya se adjudicó, ya está en preconstrucción. El próximo año iniciaría ya completar los 35 kilómetros en doble calzada, pero igual hay un tiempo de recorrido importante que un paciente enfermo no espera. Entonces, y obviamente educación de calidad es clave para cualquier establecimiento del sector productivo. Asimismo, el tema de seguridad no es un tema menor. Hoy los temas en Buenaventura en materia de seguridad es clave atender. Nosotros hemos trabajado con muchas organizaciones de base allá y creo que a veces el tema de oportunidades es clave. O sea, ahí el tema de oportunidades y cómo los jóvenes puedan encontrar proyectos de vida y temas de oportunidades es muy importante. Y otro elemento que vemos rezagado en Buenaventura y es el tema de estructuración de proyectos. Y hoy vemos recursos que han venido de fondos multilaterales, pero no hay estructuración de proyectos y sobre todo un tema tan importante como es el tema de agua y saneamiento básico. Entonces, creo que esa mirada más allá del puerto es importante y es importante mirarlo en todas estas dimensiones y cómo tenemos esa concurrencia. Hay un tema en Buenaventura que no es menor, que es la posibilidad de tener también el tema de obras por impuestos. Esa figura es súper clave y en particular no se había logrado que se aprobara un proyecto de obras por impuestos en Buenaventura por diferentes condiciones. En particular nosotros de ProPacífico nos dimos esa tarea y ahora en marzo quedó en la Agencia de Renovación del Territorio aprobado el primer proyecto de obras por impuestos en Buenaventura, que es un centro de integración ciudadana, una cancha múltiple con cubierta de 3.500 millones. Ya tenemos 2 contribuyentes que van a empezar el proyecto y esa era una victoria temprana para ir generando también esa concurrencia de diferentes sectores a generar una mayor dinámica social. Y ahí vamos ya en la ruta determinando la estructuración de la adecuación del Instituto de Educación Técnica y Tecnológica
Gerardo Valencia Cano, que es uno de los colegios más importantes en Buenaventura, y ya con Celsi estamos logrando la estructuración de ese proyecto para hacer la adecuación de exteriores y la parte interior, para posteriormente una dotación, y aquí se pueda generar pues un impacto significativo en materia de cobertura de educación pues con esa pertinencia, y aquí es clave ver que esta figura se siga también apoyando. El plan de desarrollo la está respaldando, y también en el cupo, pero esto es un pequeño esfuerzo y necesitamos más concurrencia con temas de gran magnitud, y sobre todo en generación de oportunidades en Buenaventura, y obviamente teniendo en cuenta las particularidades que tiene la subregión Pacífico, para que sean digamos que oportunidades que se puedan aprovechar, y que genere un poco ese salto que se requiere, y esa mirada un poco en Buenaventura es clave así de manera integral. Yo de pronto solo sumaría una cosa, y es el tema de Buenaventura. La verdad que es vergonzoso lo que nosotros tenemos como país ahí, como país, ni siquiera como departamento. Digo, lo que nosotros tenemos ahí es una deuda histórica, pero es una deuda que como que nadie la ha querido pagar, o nadie la ha querido poner atención. Tenemos, como lo mencionaba ahorita, una cantidad de empresas que hacemos de una u otra forma unos esfuerzos por mejorar las condiciones, y de pronto en eso es algo a lo que yo de pronto le puedo tener un poco de fe al Plan Nacional de Desarrollo, que impulse ese tema de generar una mayor equidad en el Pacífico colombiano. Porque lo de Buenaventura es para nosotros lo mismo que vamos a tener en Guapi, en Tumaco, en todo el Pacífico. Y no es casualidad, ni puede ser casualidad, que desde Alaska hasta Magallanes el Pacífico colombiano sea el único foco de concentración de pobreza que tiene todas las Américas. Eso nos tiene que decir algo a nosotros, por lo menos de dejarnos pensando y ver, como lo mencionaba ahora Mario, digo, el tema de academia tiene un rol demasiado importante, y no solamente academia como academia, academia empresa, de ver cómo nosotros realmente ayudamos precisamente en esa construcción de esas rutas que se necesitan definir para eso. Creo que cuando nosotros decimos, no, ¿cuál es la región que necesitamos nosotros al 2050? Eso para mí son esos espacios que tienen que dar en unos centros de pensamiento, para que de ahí se puedan empezar a construir los caminos e integrar a los jugadores que podemos hacer. A nosotros no se nos puede olvidar, y ahí sí lo digo como empresa, cuánto sale por Buenaventura, cuánto entra por Buenaventura para ser transformado en el Valle del Cauca. Y eso, el momento que por X o Y motivo no se pueda dar, vamos a tener unos problemas descomunales. Bueno, en materia ambiental, yo diría que la parte ambiental tiene unos grandes enemigos siempre, que son la falta de oportunidades, ¿sí? La pobreza y la falta de educación, como lo han manifestado los compañeros del panel. Tal vez porque o la zona del Pacífico es mayormente rural, ¿sí? Y lo que decía el rector hace un momento, el Pacífico no es únicamente Buenaventura, en el Valle del Cauca. En el país hay unas grandes extensiones del Pacífico inhóspitas, inclusive para muchos, hasta para las mismas autoridades. Y no es tampoco, o sea, digamos, la autoridad ambiental tampoco es ajena a esa situación, ¿sí? La padecemos todos los días. La necesidad de hacer presencia en unas áreas, bueno, en el perímetro urbano y en el perímetro suburbano de Buenaventura, la autoridad ambiental es el establecimiento público ambiental, pero en la zona rural es la CBC. Y el gran problema como autoridad ambiental que nosotros tenemos es poder llegar hasta esas zonas, ¿sí? A zonas de los ríos Cajambre, del río Naya, del Veneral del Carmen, zonas en donde el gobierno
es lo que logran llegar la autoridad ambiental y eventualmente ciertas otras autoridades, pero también hay unos problemas sociales y de conflicto armado y de delincuencia común, tengo que decirlo, que imposibilitan muchas veces el acceso al área. Entonces, la falta de presencia en esas áreas es la que imposibilita llevar a cabo unos procesos continuos, ¿sí? Unos procesos sociales que necesariamente tienen que tener continuidad en el tiempo para que lleguen a tener éxito. Digamos que en términos de lo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo, y para abreviar un poco el tema, celebro o rescato mucho la intencionalidad que se le da a las disposiciones planteadas en materia de fortalecimiento de las comunidades étnicas que sí pueden estar en las zonas y que sí están en esas zonas, ¿sí? Fortalecimiento a los emprendimientos de las mujeres, ¿sí? Que hacen parte de las comunidades afrodescendientes, y bueno, y también lo extiende un poco a palenqueras en otras partes del país. Pienso que es de la única manera que tenemos, pues no podemos hacer unos grandes, o no podemos llegar a unas grandes transformaciones de un día para otro. Tienen que ser paulatinas. Es una forma de llegar, es necesariamente, perdón, a través de las comunidades que sí pueden estar allá, que sí pueden realizar un trabajo desde dentro. El gran reto, perdón, es cómo impulsar, ¿sí? Cómo sembrar esas semillas o continuar sembrando esas semillas de impulso en esas comunidades, para lo cual necesitamos poder acceder a ellas. Ese es el quid del asunto, ¿sí? que pienso yo que todavía no termina de bajar de esa gran esfera de pensamiento que es un Plan Nacional de Desarrollo, y que finalmente tendrá que apuntalarse en unos instrumentos normativos, en unos proyectos muy puntuales que todavía desconocemos. Muy cortito voy a hacer mi respuesta. Bueno, yo diría que lo que nos queda aquí como pregunta es, ¿y qué pasa? ¿Y qué hacer ante tanta riqueza? Porque es que la riqueza del Pacífico es una riqueza enorme desde el punto de vista del agua y los ecosistemas. Y resulta que estamos hablando de cómo lo arreglamos y lo que nos falta es reconocer y que las comunidades puedan apropiarse de eso y sentirse orgullosas, digamos, de eso que tienen. Entonces yo diría que precisamente lo que se plantea en el plan de desarrollo en torno a lo que es la ordenamiento alrededor del agua, ¿sí? Y los ecosistemas y la gente, nos plantea un gran desafío. Es por allí, es a partir de ese reconocimiento de los ecosistemas y el ordenamiento alrededor del agua que podemos realmente poner el territorio, poner el tapete donde podemos articular todo lo que hemos dicho acá. Es a partir de esos bienes comunes que tenemos. Entonces, ¿cómo realmente protegemos esos bienes comunes? Los reconocemos, los apropiamos y a partir de ellos valoramos la riqueza para tenerlo como base de articulación de todos los actores y por supuesto con mucho vigor y mucho aporte de la sociedad civil para poder contribuir a construir ejercicios de gobernanza que permitan alrededor del agua construir esos desafíos que tenemos en el Pacífico colombiano. Yo diría que aquí el tema es de riqueza. Bueno, buenos días. A ver, a mí me preocupa algo y es con los planes de desarrollo que siempre quedan, como decimos los colombianos, siempre quedan en el papel lastimosamente. Sí, ya ha pasado, pues obviamente por aprobado y ha pasado por un proceso de conciliación, pero si no existe esa voluntad política y estaba pensando precisamente, obviamente en la gobernadora del Valle. Igual hay una tensión fuerte precisamente con el ministro de Energías y en este momento creo yo que es decir, el gran elemento es estar precisamente rodeando todo este trabajo de este plan que ha sido aprobado precisamente por este gobierno.
La pregunta es la siguiente. Dentro de esa transición energética, precisamente, que debe favorecer a las comunidades más vulnerables, y ustedes tocaron el caso de Buenaventura, ¿sí? Como empresa, pues escuché obviamente la parte del ingenio y todo esta, como empresa precisamente privada, ¿cuál es la propuesta, digamos, y que articula en este sentido a la comunidad concretamente? Y si ustedes ya han hecho un trabajo de socialización, inclusive con las mismas comunidades, previendo todas estas condiciones de esa transición energética, es la pregunta, ¿sí? Hacia esa transición energética. Es decir, las comunidades, ¿cómo lo van a coger? Si sabemos que en el Pacífico hay mucha explotación, precisamente de minería, legal, ilegal, ¿sí? Entonces, esto puede generar un problema inclusive mucho mayor por la cuestión precisamente de estas personas que laboran, que viven de este empleo, etcétera, etcétera. Esa es la pregunta. ¿Para quién va dirigida la pregunta? ¿O para todos los panelistas? Para Ok, mí. para el doctor Guille. Sí, no. Nosotros, perdón, si entiendo tu pregunta es cómo integramos a la comunidad. Sí. Sí, ya lo habían analizado en parte, que fue aprobado. Es decir, ¿qué trabajo van a hacer o están haciendo con respecto a la comunidad? Porque esto puede luego generar un conflicto desde el punto de vista, claro. Hay gente que a partir de aquí se va a quedar sin trabajo por estas cuestiones, que viven de toda esta cuestión de minería ilegal y toda esta parte de la explotación. Y desde el punto de vista, ¿qué hace la empresa para hacer ese trabajo de transición energética? Nosotros tenemos nuestra realidad o nuestro entorno es diferente a esa realidad o esa transformación que se puede dar en torno a comunidades. Te cuento lo que nosotros tenemos como en nuestro entorno, a ver si de pronto te doy un poco de pronto de luz en cuanto a la pregunta, y es, nosotros trabajamos con comunidades en las cuales hay un poco, por ejemplo, de producción, voy a decir, formal de caña y transformación para azúcar, mieles, panela y otro tipo de elementos. Y tenemos, como lo mencionabas tú también unos actores informales que también pueden producir los otros con unas prácticas que en gran parte de ellas sí afectan, sobre todo aspectos medioambientales, donde utilizan carbón, maderas, llantas y otro tipo de elementos. Ahí hay un trabajo que se hace con ellos de ver cómo se ayuda primero a que ellos puedan tener unos niveles voy a decir, de transformación, sea hacia mejorar sus prácticas, como incluso industrializarlos un poco más para que puedan tener un mayor aprovechamiento de sus procesos. Esto no es un trabajo que nosotros hacemos directamente como Río Paila solos, sino que es un esfuerzo que se hace como industria, como Azocaña, Procaña y en conjunto con proveedores. Porque cuando hablamos de proveedores, nosotros estamos hablando que hay más de 7.500 proveedores de caña de todos los tamaños, desde grandes, pequeños y medianos, ¿sí? Entonces, con ellos también hay que hacer un trabajo no solamente de acompañarlos como lo decía yo al comienzo, de que ellos se puedan integrar a cadenas que sean más eficientes, sino también de que ellos puedan mejorar y transformar sus prácticas que tienen actualmente. Ahora, realidades como las que mencionas de minería y otro tipo de elementos, eso sin duda hace parte eso no, hoy no lo tenemos nosotros presente o asentado en el territorio donde nosotros operamos, pero sí hace parte de la realidad de las que estamos hablando como Buenaventura, donde también entiendo
que hay proyectos que se realizan con cooperación para buscar que ellos puedan transformar su actividad, ¿sí? Formalizarla en muchos casos, pero formalizarla a través de procesos que sean de alguna forma, no sé si el término ambientalmente amigables, pero por lo menos que puedan hacer las cosas de una forma diferente a como lo venían haciendo unos procesos equívocos o poderlo llevar de una forma más sostenible. No sé si con eso te ayudo o no con la respuesta. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos operación, para que te das una idea, en 34 municipios de 3 departamentos. Y eso nos lleva a que, de una u otra forma, pues nosotros al ser una empresa que tiene 105 años de vida, pues no es un tema que simplemente entramos y salimos, sino que somos un actor legítimo que lleva años establecido y que tenemos que buscar ver ese tipo de agendas, que las vemos y las acompañamos y en muchas de ellas, porque no podemos reemplazar al Estado, pero en muchas de ellas entramos a ser parte de la solución, ¿sí? Y eso es un reto que el entorno nos pone a nosotros y al cual nosotros tenemos que buscar precisamente como empresa cómo acompañamos el tipo de soluciones necesarias para ese tipo de problemáticas. Perdón, de pronto para insumar un poco a esa respuesta, yo pensaría que en términos de lo que está planteado en este momento en el Plan Nacional bueno, que espero que todavía esté planteado en este momento en el Plan Nacional de Desarrollo después de la conciliación, el programa de basura cero que se propone por parte del gobierno es un programa que podría tener un gran desarrollo en la zona del Pacífico, específicamente en Buenaventura. Sí, la idea de trabajar alternativas de manejo de los residuos a fin de, en algunos casos y con algunos de ellos, poder llegar a convertirlos en fuentes alternativas de energía, sería muy importante en esa zona del país, porque es una zona donde el manejo de los residuos es complejo. Es altamente complejo porque no se pueden hacer enterramientos, cosa pues que además está muy digamos, en la mente de quienes estructuraron el Plan Nacional de Desarrollo. No se pueden hacer enterramientos. El tema de la incineración genera también emisiones atmosféricas que tampoco es lo más deseable. Entonces, pensaría yo que es una de las oportunidades que se tienen en ese sector del país, de apuntarle a una mejora en la calidad de vida, a una mejora, a una posibilidad de ingresos y adicionalmente aportándole al tema de medio ambiente en términos de manejo de residuos y de mejoramiento de la salud, ¿sí?, de las personas. Creo que Mario tenía una última pregunta. Tal vez, si quieres. Y con esto cerramos la ronda de preguntas. Vale. Vale, podemos escuchar las dos preguntas. Vale, sí. Buenos días. Mi nombre es David Astudillo, soy estudiante de primer semestre de Ingeniería Informática y pues se me ocurrió una pregunta para el representante de Río Paila. Es que he escuchado muchas veces que una sola golondrina no hace verano y pues me preguntó si las iniciativas y los datos estadísticos que nos presentó se llevan de igual manera en todo el gremio. Y una segunda pregunta, ¿hay algo que hagamos diferente en comparación a los productores más grandes de caña de azúcar como lo son Brasil? O sea, en el tema de
autosustentabilidad de los ingenios. Gracias, buenas tardes. Yo quería pedirles una reflexión a todas y todos los panelistas sobre dos énfasis muy fuertes que tiene el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, que son la paz y lo ambiental. Y recojo un poco el eslogan del presidente Gustavo Petro en torno a paz total con justicia social y ambiental. En la dirección en que lo planteaba ahorita María Virginia, las comunidades más pobres de nuestra región están viviendo en donde hay mayor riqueza en biodiversidad. Entonces, me gustaría que nos contaran ustedes qué piensan que desde donde cada uno está, desde lo que representa, cómo podrían aportar desde lo ambiental a la paz total con justicia social, pero también con justicia ambiental aquí en la región, y cómo podrían generar acción colectiva en torno a ello. Gracias. Bueno, primero tus preguntas. Una primera respuesta que te podría dar es de los datos que yo mencioné. Sí, muchos de ellos, si no la gran cantidad, se multiplicarían vistos como industria. Lo hablamos ahorita acá, el tema producción de etanol. Esto es una iniciativa donde ya tenemos, si mal no estoy, son más de 5 o 6 ingenios que tienen instalaciones propias para la producción de etanol y hoy en día abastecen el 100% de la necesidad del mercado interno. Tenemos cogeneración de energía. Nosotros somos autosuficientes en generación de energía a partir del bagazo, de la caña, pero también el excedente lo vendemos y lo distribuimos a la red nacional. Me atrevo a decir que el 100% de los ingenios tienen el mismo esquema. También estamos en eso, no solamente porque es estamos aprovechando al máximo la cadena de los residuos generados a través de la caña de azúcar. Hoy en día, nosotros, por ejemplo, como Río Paila Castilla, tenemos, no llegamos, si mal no estoy, al 1% de generación de residuos. Tenemos reutilización de todos los subproductos de la caña de azúcar, incluido vinazas, generación de compost orgánico, todo eso como lo reinvertimos realmente en la producción de campo. Y eso, que es una práctica nuestra, conecto con la segunda pregunta tuya, son aprendizajes que nosotros hemos tenido de otras industrias, no solamente la brasilera, pero Brasil, yo tengo la fortuna de haber vivido los últimos 5 años de mi vida en Brasil y vengo de allá a aportar realmente al grupo aquí en Río Paila Castilla, y las prácticas que vemos allá son, por un lado, positivas en cuanto al aspecto ambiental y mucho por aprender en ese campo, específicamente lo que hablaba ahorita al comienzo en términos de agricultura regenerativa, cómo aprovechar todos los temas de coberturas en campo y demás, que hay unas oportunidades muy grandes que todavía nosotros, por tradiciones más culturales, más que productivas, lo venimos haciendo y son temas que tenemos que ir desarrollando, pero mira lo interesante en Brasil, cómo los ingenios azucareros se han ido posicionando precisamente a partir de estas nuevas agendas de transición energética como grupos sucroenergéticos. Y eso tiene detrás un trasfondo muy interesante de cómo ellos empiezan a posicionarse realmente en cuanto a la caña, ya es un generador de muchos otros temas que van más allá de simplemente el azúcar. Hoy nosotros tenemos azúcar, mieles, alcoholes, etanol, energía, compost orgánico, una serie de cosas, todo a partir de la caña de azúcar, ¿sí? Pero eso no se conoce realmente abiertamente y eso no es un error de la opinión pública, es un error nuestro que no lo hemos comunicado como tal, ¿ya? Entonces ese es un primer punto. De pronto con eso te respondo tus puntos. Y frente tema de paz total con justicia social.
Mira, para nosotros, ahorita lo mencionaban, nosotros estamos viviendo, y ahí sí me paro como Río Paila Castilla, y muy seguramente con una buena parte de la industria, una transformación enorme del entorno en el cual nosotros operamos. Estamos viviendo temas relacionados con invasiones, temas relacionados con un crecimiento voy a decirlo, de, de la opinión pública frente a los temas sociales, que también, y no lo vemos como algo negativo, simplemente esto ha venido surgiendo cada vez más y más, incluso desde los temas que muchos acá vivimos como el estallido social, y esto lo que nos ha ido a nosotros generando es una, llamémosle una reorganización de nuestra agenda, porque nosotros no podemos ser ajenos a los cambios que hay en el entorno o sería un error estratégico gravísimo que tendríamos. Todo eso inició desde el estallido social, donde nosotros vimos una cantidad de jóvenes manifestándose de X o Y manera, y eso le decía a uno muchas cosas, y de ahí surge iniciativas como Compromiso Valle, muy importantes, que son iniciativas que nos dicen a nosotros, hay algo que no está bien, hay algo que está pasando y tenemos que ver cómo le damos respuesta a eso. Y eso tiene una relación directa con lo que tú decías ahora y con la paz total que está consignada en el plan. Si nosotros no le ponemos atención a esos temas, se nos estalla la olla, ¿sí? Y parte de esos temas empiezan por el diálogo. Empiezan por el diálogo es sentarnos a conversar, sentarnos a entender esa otra parte, y nosotros a partir de eso tenemos iniciativas que desarrollamos con jóvenes, de visitas a plantas, de empezar porque ellos conozcan lo que hacemos. Como decía yo ahorita, el error es nuestro, que nos decían, yo no sé qué hacen ustedes allá adentro, no sé cómo producen ustedes allá adentro, y nosotros a partir de eso tener el año pasado más de 680 jóvenes que conozcan lo que hacemos, pues ya de entrada es una ganancia. Y a partir de eso tener elementos abiertos como las mesas de diálogo en el norte del Cauca hacen parte de las iniciativas que tenemos que desarrollar para entender esa agenda y cómo integrar las agendas que están haciendo ahí con lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Hay cosas que nosotros podemos transformar dentro de lo que hacemos y que tenga un impacto mucho más grande dentro de esas nuevas agendas que estamos haciendo. Hay que entender cómo quedó ese último de los planes nacionales del Plan Nacional de Desarrollo, para entender cómo todas estas agendas hay que ajustarlas y seguir construyendo país, que es lo que al fin de cuentas a nosotros nos interesa. No, muchas gracias por tu pregunta, Claudia, porque es pues, muy importante, y me uno a lo que mencionaba Guillermo de Compromiso Valle, y cómo esa labor de diálogo, esa escucha que se dio por diferentes actores, pues como resultado tiene una iniciativa de impacto colectivo enorme, y se ha dado en diferentes frentes. Lo que mencionaba Guillermo de las visitas empresariales, pues ha sido muy importante, ha sido magnífica esa experiencia, no solo para que se conozca qué hacen las empresas, y que porque muchos jóvenes estaban por fuera de eso, no conocían qué pasaba ahí, qué era una empresa, y también que las empresas conozcan a los jóvenes, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus inquietudes. Ese acercamiento ha sido muy importante en materia social y de contribuir a la paz. Y no solo han conocido a las empresas, hoy ya hay empresas que están empleando muchos de estos jóvenes, y que con la iniciativa se les ha acompañado en procesos de habilidades socioemocionales que son muy importantes, proyectos de vida, cómo prepararse para el empleo, cómo tener ese acompañamiento de cuando se llega a un empleo, pues llegar a una dinámica organizacional, y unos temas más formales que para lo que los jóvenes no estaban preparados, cómo se hace acompañamiento y que permanezcan, no solo que se empleen, sino que permanezcas en ese empleo. Con los grupos de las barras también se han hecho trabajos muy importantes del sector privado y el sector fundacional. Entonces esa iniciativa de impacto colectivo ha dado muchos resultados. Y ya mirando
tu pregunta por el lado ambiental, pues yo no puedo dejar de mencionar un tema en el que hemos sido aliados, que es todo el tema de pagos por servicios ambientales. Yo creo que aquí en toda esta estrategia de conservación y restauración de áreas estratégicas, es muy importante la oportunidad que hay aquí, pero sobre todo con un enfoque de asociatividad, con un enfoque de asociatividad entre actores, entre regiones, para que sea un impacto significativo. Que es importante poder tener un poco más robustos los esquemas de concurrencia de fuentes de pago, cómo entra el sector privado, cómo entra el sector público nacional, el sector departamental, los municipios que tienen por ley aportar el 1% de los ingresos corrientes de libre destinación. Entonces creo que ahí se puede generar un esquema que dé incentivos hacia la conservación y restauración, y hacia adelante, cómo no solo se quede en el incentivo, sino que eso, cómo se comiencen a generar un poco de soluciones, lo que llamamos negocios verdes, que ya generamos unos temas más de largo plazo, y entonces se generan oportunidades, porque mucho del tema de llegar a la paz pues es un tema de oportunidades, pero a la vez se está conservando los ecosistemas y a la vez se está generando asociatividad. Entonces, creo que ahí hay una gran oportunidad, y como actores, en todo sentido, podemos avanzar y aprovechar las herramientas que hoy están presentes. Muchas gracias. Bueno, como síntesis, creo que podemos decir que el Plan Nacional de Desarrollo indiscutiblemente brinda una serie de oportunidades para el desarrollo del Valle del Cauca. La pregunta es cómo vamos a movilizar de manera integrada las distintas fuerzas y actores para aprovecharlas. Desde el Instituto para la Sostenibilidad y la Facultad de Humanidades queremos agradecer a los panelistas por su participación y a los asistentes por hacer parte de estos diálogos intersectoriales. Muchas gracias a todos.